Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Abraham, soy estudiante de Ingeniería Mecánica. Les voy a exponer los siguientes temas. Voy a hablarles de un modelo de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido lo podemos dividir en masas, en muchos elementos de volumen pequeños que están rígidamente unidos. Podemos considerar estos elementos de masa como masas puntuales y tratarlos de acuerdo con las reglas que rigen dicho modelo. Las ecuaciones que rigen este sistema son: el volumen es igual a la suma las masas es la sumatoria de todos los sistemas de masas encontrados en dicho modelo. El centro de masa. Los términos de centro de masa y centro de gravedad se usan como sinónimos de un campo de gravedad uniforme para representar el punto único en un objeto o sistema que se puede usar para describir la respuesta del sistema de fuerzas pares externos. El concepto de centro de masa es el promedio de las masas factorizado por de un punto de referencia. En un plano, eso es de un balancín sobre el punto de pivote respecto a las pares producidos. Les voy a hablar sobre un movimiento de un cuerpo rígido. Todas las líneas de un cuerpo rígido tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. El movimiento rígido se puede descomponer en la traslación de un punto arbitrario seguido una rotación alrededor del punto. El movimiento de un cuerpo rígido extendido siempre puesto por la traslación de su centro de masa y una rotación del cuerpo sobre su centro de masa. Bueno, si un punto puede rotar sobre este punto, pero no puede realizar una traslación. El número de grados de libertad entonces se reduce a 3. Estos 3 grados de libertad de rotación, si el cuerpo gira alrededor de un eje fijo, solo queda un grado de libertad, es decir, la rotación unidimensional descrita por el ángulo. Fuerzas par de fuerzas. Mientras que una fuerza F que actúe sobre una masa puntual se define sin ambigüedades cuando se dan su magnitud, dirección para las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Extendido se debe agregar un punto de origen P. Una fuerza F actúa sobre un punto arbitrario cuando la fuerza de su centro de masa de un cuerpo extendido provoca que la aceleración del centro de masa y rotación del cuerpo alrededor del centro de masa cambia. Un cuerpo rígido extendido inicialmente de reposo sufre una traslación acelerada de su centro de masa y una rotación alrededor de ese cuando una fuerza efectúa sobre un punto P diferente de ese. Investigaremos el cambio de movimiento externo que sufre bajo la acción de una fuerza. Con origen en un punto arbitrario, podemos simplificar el tratamiento cuando sumamos dos fuerzas antiparalelas con igual magnitud que actúan sobre el centro de masa y actúan sobre el mismo punto, como se anulan entre sí. Inercia rotacional y rotacional de energía. La energía de rotación se produce debido a la rotación del objeto y es parte de su energía cinética total. Si la energía de rotación se considera por separado a través del eje de rotación de un objeto, se observa el momento de inercia. La energía rotacional, también conocida como energía cinética angular, se define como la energía cinética debida a la rotación de un objeto y es parte de su energía cinética total. La energía cinética rotacional es directamente proporcional a la inercia rotacional al cuadrado de su magnitud de la velocidad angular. Un objeto rodante tiene energía cinética de traslación y traslación rotacional. Como podemos observar aquí, la inercia rotacional es igual al medio de la masa por la inercia por el giro al cuadrado. Teorema del eje paralelo o teorema de Stirner. El teorema de Stirner es útil para el cálculo de momentos de inercia respecto de ejes de interés a partir de otros conocidos como datos. Vamos a observar, se puede encontrar el tema, el teorema del eje paralelo cuando hay un punto de interés que concuerde con todas las líneas de intersección de dicho diagrama. El teorema de Stirner se emplea para calcular el momento de inercia de un sistema
material respecto de cualquier eje a partir del momento de inercia respecto al eje paralelo al primero que pase por el centro de gravedad y distancia entre ambos. Esto quiere decir que el primer eje que se produce contra el centro de gravedad del sistema va a ser el centro de gravedad. Ecuación de movimiento para la rotación de un cuerpo rígido. Luego la ley de Newton, fuerza es igual a delta de masa sobre el delta de tiempo, existe una contrapartida rotacional por el movimiento de rotación o el par de tasa de cambio del momento angular, referido al centro de masa como fuerza 1 sobre fuerza 3. Este par de fuerzas no provocan una aceleración del centro de masa, induce sin embargo una rotación del cuerpo alrededor de su masa. Presumiendo podemos hacer declaración general por la traslación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la rotación un medio del momento por la velocidad angular al cuadrado. Rotación sobre un eje para un par constante. Para un par constante que no cambie con el tiempo, la integración produce la ecuación de rotación análoga a la transformación de un cuerpo. Como podemos observar, la primera ecuación, donde el diámetro sobre 2 veces la inercia sobre el tiempo al cuadrado más el delta de t más beta. La constante de integración que rige dicha modelo entre A y B están especificadas por la inercia, por la inicial de condiciones de 0 es igual a phi de 0 y delta de phi es igual a velocidad angular. Mediciones inerciales de rotación, oscilaciones rotatorias sobre un eje fijo. Para determinar experimentalmente los momentos de inercia de un cuerpo de forma arbitraria, se utiliza una masa giratoria formada por unos discos circulares de eje concéntricos que pueden girar sobre cojinetes de bolas fijos. Esto provoca que su tensión recupere proporcional a su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. El factor de proporcionalidad se denomina rigidez de torsión. La rigidez del muelle, la ecuación de movimiento que describe la inercia sobre el cuadrado menos el diámetro sobre dr. Comparación de entre traslación rotacional. La tabla muestra una comparación entre las cantidades correspondientes para la descripción de la traslación de una masa puntual y la rotación de un cuerpo extendido. Obsérvese la notación análoga para el momento angular, la energía y la potencia sustituye la masa m por el momento de inercia. Como podemos observar, aquí están relacionados todos los parámetros que necesita para la comparación rotacional de dichos cuerpos. Gracias.